Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por levantarse. Luego como que después de el verano y todo eso como que se pegan las sábanas, pero gracias por estar acá. Y esta clase me bendijo mucho a prepararla. Me bendijo porque vamos a ver cosas que el Antiguo Testamento nos hablan, un mensaje que viene de hace mucho tiempo que es relevante para el presente. Y este mensaje, ¿quién se acuerda de estos aparatos? ¿A quién les, a ver, vamos a ver, ¿a quién les tocaron? ¿Quién sabe lo que es este de aquí abajo? Telégrafo. No quiero apenarlos, pero ¿alguno de ustedes les tocó usar telégrafo alguna vez? ¿Sí? Muy bien. Bueno, que el telégrafo era la forma más antigua que teníamos que hemos tenido de telecomunicaciones. Después ya vino el teléfono ese que se le daba cuerdita y estaba atrás un operador o una operadora que nos conectaba con las llamadas. A mí no me tocó eso. Hermano, ¿te proyectaste ahí? No es cierto. Pero desde la antigüedad Dios nos ha hablado de muchas formas. Y una de las formas en las que nos ha hablado, dice el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Por cierto, ¿quién escribió el libro de Hebreos? No sabemos. Si fueran a apostar, ¿a quién le apostarían? Lucas, Pablo, ¿quién nada más? No, la verdad es que no sabemos. A mí si me preguntan, a ver, échale una apuesta ahí, ¿quién pudo haber sido? Yo creo que pudo haber sido Bernabé o Apolos, probablemente, porque tiene una tradición hebraica o hebrea. Sabemos que fue una persona que estaba metida en el entorno hebreo y también tiene muchos ecos de teología paulina, entonces era alguien que conocía a Pablo también. Entonces, bueno, la verdad es que no sabemos, pero lo que habla aquí es muy interesante. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los ¿qué? Profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, la idea de este pasaje es que Dios ya ha estado hablando en muchas ocasiones, de muchas formas y en diferentes maneras por medio de los profetas, pero dice, ahora nos ha hablado por su Hijo. Y bueno, si agarramos un cuchillo de carnicero y partimos este versículo a la mitad, podemos ver que tenemos entonces ahí un pasaje que habla pre-Cristo. ¿Qué es lo que sucedía antes de Cristo? Por decir algo, el telégrafo, que no es la manera más óptima o más clara de mandar un mensaje. Obviamente con nuestros teléfonos ya está el FaceTime, ¿no? Ahorita me voy a ir de viaje y me dice mi hija que ya le tuvimos que dar un teléfono que ya está en middle school, y me dice, papá, si tuvieras iPhone podríamos hacer FaceTime. Le digo, ok, yo soy de Samsung, pero voy a tratar de ver si cambiamos. No estoy muy convencido, pero vamos a ver. Pero se puede por Facebook. Se puede, ¿eh? Pero dice también, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Entonces la revelación que nos llega a través de los profetas tal vez no sea la más clara, pero nos llega y dice, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, muchas maneras nos ha hablado por los profetas. Pero también dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Lo interesante de esto es que el mensaje no ha cambiado, el mensaje se ha clarificado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es ese mensaje básico si lo pudiéramos resumir? Bueno, Dios resolverá los problemas causados por el pecado del hombre, por la maldad del hombre. Ese es el mensaje, ¿sí o no? Es el mensaje desde el inicio. Eso es lo que Dios está haciendo desde el Antiguo Testamento. Y Pablo lo ratifica, Pedro, el apóstol Pedro lo ratifica. ¿Qué es lo que dice Pedro? Una de las llaves que él nos pone en segunda de Pedro dice, porque cuando les dimos a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos, ¿qué? Testigos oculares. Y ahí está hablando de lo que él vio y lo que escuchó. Está diciendo lo que... Y esto lo escribe cuando todavía están vivos los testigos. Vayan y verifiquen. Pablo hace algo similar en 1 Corintios 15, 3 al 5, donde habla del testimonio de la resurrección y dice, más de 500 personas fueron testigos. Algunos ya murieron, pero otros viven. Vayan y pregunten. Casi que lo último que le falta decir ahí a Pablo. Entonces dice, no fueron fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos de su majestad. Y luego, ¿qué dice? Ahora, y si tenemos la palabra profética más segura, casi que está diciendo, lo vimos y lo escuchamos, y eso es lo que les estamos pasando, pero si aún no fuera confiable lo que vieron nuestros ojos, aún tenemos algo aún más seguro. Dice que es la palabra profética, lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Él está poniendo el testimonio de estos profetas por encima de lo que él vio y escuchó. ¿Qué más real puede ser lo que vemos y tocamos y experimentamos? Entonces Pedro pone sobre esa experiencia real que él tuvo con el Señor, pone el testimonio de los profetas. Así que veamos, ¿qué dijeron los profetas? Hebreos dice que de muchas maneras hablaron. Bueno, vamos a ver 3 maneras sorprendentes y que le hemos llamado 3 postales, ¿sí? Como 3 cartas postales. Las postales nos vienen del pasado y nos llegan de lugares remotos. Bueno, estas son 3 postales de la vida de Abraham que profetizan de Cristo. Y a lo mejor las postales a veces, imagínense una postal a lo mejor medio surrealista, en donde las cosas no son completamente claras, pero creo que hay un buen núcleo para saber que estamos hablando aquí de Cristo. Y bueno, la primera postal que vamos a ver es la vida de Abraham y su encuentro con Melquisedec. Melquisedec es una figura muy misteriosa en el Antiguo Testamento. Viene mencionado solamente 3 veces en el Antiguo, 2 veces en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Y no sabemos mucho de Melquisedec. Algunos preguntan y dicen, bueno, a lo mejor fue una cristofanía. No estoy refiriéndome a mi nombre, ¿no? ¿Qué es una cristofanía? Cristo, obviamente. Y esto viene de la palabra fainé, que quiere decir aparecer. De ahí viene la palabra fenómeno. Entonces, una cristofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo creo que no, yo creo que más bien era una persona histórica, pero vamos a ver, es muy interesante lo que sucede. En el pasaje, si tienen sus Biblias, lo pueden seguir. Génesis 14, 17 al 20. ¿Cuál es el escenario de esta historia? Bueno, sucede que manda Dios llamar a Abraham a salir de la ciudad de Ur, que era una ciudad de ¿dónde? Caldeos, babilónica, ¿no? Y lo manda y sale a Canaán y llega a Canaán, pero en Canaán sucede que hay una hambruna y tiene que salir de ahí y se va para Egipto. Después de Egipto, ya que termina ahí la hambruna, regresa a Canaán. Y obviamente cuando sale de Ur, sale con toda su familia y sale también con su sobrino Lot, ¿se acuerdan? Y con su sobrino Lot, por ahí, tienen un altercado los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y dice, bueno, Abraham dice, no haya conflicto entre nosotros, vamos a si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda y viceversa. ¿Y qué hace Lot?
escoge las tierras mejores y dice, yo me voy para allá, para donde está Sodoma y Gomorra. Gran error. Después invaden unos reyes Sodoma y Gomorra, a él lo toman cautivo y Abraham toma 318 hombres y va a salvar a su sobrino. Y después de esto lo rescata en esta ciudad de Dan, los vence, trae en botín, y de regreso ya es cuando sucede este encuentro con Melquisedec. Sí, él iba trayendo botín de lo que había luchado con los reyes a los que venció para obtener para rescatar a Lot. Y por cierto, aquí se le llama a Abraham con una A. Abraham quiere decir padre, con una Abraham, ¿sí? Como se pronunciaría en el hebreo, quiere decir padre de muchos. Entonces después Dios le da el título de Abraham cuando hace su pacto con él y hacen esa promesa. Dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes, ahí si quieren nombres abundantes, Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén, ciudad de paz. Ahorita vamos a ver de esta ciudad. Sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Escuchen estas palabras, escuchen los ecos que hay ahí. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora, escuchemos, ¿qué quiere decir primero la palabra Melquisedec? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene esta palabra? Por cierto, estas imágenes son de la capilla que está en la Biblioteca Teológica de Lanier. Pueden ver todos estos frescos si entran a la capilla, y era la forma en que en la antigüedad, esta es una réplica de una capilla bizantina del siglo V, y era exactamente como enseñaban la Biblia a la gente iletrada que no sabía leer y escribir. Y ahí vienen todos estos frescos, ahí los pueden ver, es libre la entrada, solo cobran $100. No es cierto, es libre, completamente libre. Pero, ¿mande? Cobran al salir. Yo les cobro si quieren pagarle a alguien, no hay problema. No es cierto. ¿Qué quiere decir Melquisedec? Melquisedec es una palabra compuesta por dos vocablos hebreos. La primera es Melech, que quiere decir rey, y la segunda es Sedec, que quiere decir justicia. Entonces quiere decir rey de justicia o un rey justo. Y lo interesante aquí es que Cristo es llamado Rey de Reyes y el Justo. Cuando vemos el Nuevo Testamento, empezamos a ver ahí esos ecos, a lo mejor no demasiado claros, pero están ahí. Y es que la justicia de Dios viene a nosotros por medio de Jesús. Él nos da la justicia. Este es uno de los ecos. Si seguimos recorriendo el pasaje, a Melquisedec se le llama el rey de Salem. Salem eventualmente es parte del nombre que toma la ciudad de Jerusalén. Pero Salem, o como se diría más bien en hebreo, Shalem, tiene la misma raíz hebraica que la palabra Shalom. ¿Qué quiere decir Shalom? Paz. Entonces Jerusalén es la ciudad de paz, pero tiene otra connotación también. Jerusalén entonces es la ciudad del gran rey, pero también es la ciudad de paz. Rey de paz, ciudad de paz, eso quiere decir Jerusalén. Y curiosamente nace Jesús en Jerusalén. Veamos esto, dice también Lucas 19:41. Dice Jesús está hablando aquí, dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué ciudad? Jerusalén. Lloró sobre ella diciendo,
Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la ¿qué? A la paz. Está haciendo un juego de palabras ahí. Obviamente Jesús era hebreo y conocía el hebreo perfectamente. Está haciendo un juego de palabras con la ciudad Jerusalén y con la palabra paz. Dice, pero ahora está oculto a tus ojos. Entonces vienen estos ecos de Melquisedec ahí. Por cierto, en Apocalipsis 21 habla que la nueva Jerusalén viene como la esposa para Cristo, el esposo. Entonces vienen presagios ahí también de lo que habrá de suceder con Jesús y con la iglesia. ¿Qué más? Otra cosa interesante, Melquisedec trae pan y vino. Si ven la imagen aquí, ahí hay unos toneles con vino y panes. Y Melquisedec viene con pan y vino. ¿A qué le recuerda eso? La Santa Cena. Jesús trae pan y vino a la Santa Cena. Es otro eco ahí. Por eso mucha gente dice, no será una aparición de Cristo ahí, no será algo. Es posible, no lo creo. Hay algunos teólogos que están ahí divididos en eso. Yo creo que era una persona histórica. Otro eco interesante, Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Dios Altísimo en el hebreo es el Elión. El Elión, Dios Altísimo. Y cuando vemos a Jesús, Jesús es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Es el ungido, el profeta, sacerdote y es rey también. Ahora, lo curioso es que a las únicas personas en el Antiguo Testamento a quienes se les ungía eran precisamente a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y Cristo en diferentes partes se le llama de esas tres maneras. De esas tres maneras se le llama a Cristo. A los tres es a los que se unge y Melquisedec también es sacerdote. Lo interesante de Melquisedec es que viene de una orden que no es la orden sacerdotal de los levitas. No sabemos de dónde viene, el texto no nos lo dice, pero él dice que viene de una casta aún más alta. ¿Sí? Entonces eso parece un eco aún más fuerte de lo que es Jesús. Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo, profeta, sacerdote y rey, el ungido. Si vemos este pasaje en Salmo 110, es el otro pasaje que habla de Melquisedec. Dice tú, y es un pasaje, por cierto, mesiánico. ¿Qué es mesiánico? Que está hablando proféticamente de quién será el Mesías. Y en este Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Para siempre. No es un puesto temporal, no es un puesto de un tiempo, es una asignación y un título no perecedero. Entonces no sabemos de dónde vino Melquisedec o de qué orden, pero según la escritura aquí, la orden de Melquisedec era perpetua, era para siempre y era más alta que la ley, que el sacerdocio levítico. ¿Está claro eso? A mí me parece fascinante esto que se le venga ese eco de este salmo específicamente. ¿Qué más? Les decía, Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo y Jesús fue llamado Hijo del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan en el pasaje donde saca a una legión de cerdos en la zona de Gadara? Y ahí es donde los demonios le dicen Hijo del Dios Altísimo. Como que los demonios reconocieron incluso la autoridad ahí de Jesús en el acto.
No le dijeron, oye, ¿ustedes quiénes son? ¿Se acuerdan que hay otro pasaje donde van discípulos a tratar de sacar demonios? Y dicen, en nombre de Jesús venimos a sacarlos. Y dicen, pues a Jesús lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Casi es lo que responden. Pero aquí ellos, los demonios mismos, reconocen la autoridad y el poder del Hijo del Dios, llamándole incluso Hijo del Dios Altísimo. Lucas 1:35, donde viene la anunciación a María, muy interesante, dice, el poder del Altísimo, el León, te cubrirá con su nombre, perdón, ahí me equivoqué, mal la copié, con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiero hacer una pausa muy rápido con esta palabra, Hijo de Dios. Hay muchos historiadores que son expertos en el texto bíblico, pero que no son creyentes, que no son cristianos. Simplemente ven la Biblia de una manera como un documento curioso, pero histórico, pero que está revuelto con mitos. Pero lo curioso de esta palabra de Hijo del Hombre y de Hijo de Dios, estas dos palabras, Hijo del Hombre, cuando ellos filtran lo que es histórico de lo que no es histórico, tienen unos criterios interesantes. Pero para saber si algo es indudablemente histórico en cuanto a qué dijo Jesús o no, ellos dicen, bueno, no sabemos mucho de lo que dijo Jesús, pero estas palabras son indudablemente históricas, ¿me entienden? Ni ellos lo dudan, los más escépticos incluso no lo dudan. ¿Por qué? Porque si tú te vas a inventar algo, pon tú que tú eres discípulo de Jesús y Jesús muere y tú quieres inventarte después de unos 50, 60 años una historia de Jesús. Vas a inventar algo, ¿sí? Te lo vas a sacar de la manga. Bueno, algo que harías sería utilizar cosas que fueran familiares a la gente o que fueran términos que la iglesia después usaría. Por ejemplo, si la iglesia, ellos tienen un criterio que se llama criterio de disimilitud. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si un término que utilizó Jesús no es un término judío, fíjense, si no es un término judío y no es un término que usó la iglesia primitiva, es indudable que fue auténtico. O sea, es el criterio más estricto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era judío. Y Jesús, aparte de ser judío, estos términos jamás los utilizan los judíos para referirse a un Mesías como lo fue Jesús. Estos términos no los usan los judíos para un Mesías crucificado. Y aparte, este criterio de disimilitud es muy interesante también, porque jamás lo utiliza la iglesia. De hecho, en el Nuevo Testamento no aparece en ningún lado. ¿No me creen? Búsquenlo. Pero nadie, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles utilizan este término. Pero ¿quién fue el que más lo utilizó? ¿No? En Juan no viene tampoco. Sí, viene en Juan, pero ¿quién lo utiliza? Jesús. Jesús mismo lo usa para designarse a sí mismo. Y es interesante, vean, si ven esto, algunos dicen que la deidad de Cristo no aparece en el Evangelio de Marcos, que fue el más antiguo. Vean Marcos 14, 61 y 62. Ahí este término, sobre todo Hijo del Hombre y el Hijo de Dios,
resaltan y resaltan de una manera que es innegable que Jesús se está refiriendo a sí mismo como deidad. Paréntesis interesante, ¿no? Pero sigamos este término, ¿no? Dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué más tenemos de Melquisedec? Melquisedec bendice a Abraham. Y en la mentalidad judía, cuando alguien bendecía a otro, sobre todo cuando el padre bendecía al primogénito, no solo está bendiciendo al primogénito, sino a toda su descendencia. Es decir, en los lomos de Abraham está el resto del pueblo de Israel. Entonces, al Dios bendecir a Abraham, está bendiciendo a todo el pueblo de Israel. Y aquí también Melquisedec bendice a Abraham. Si vemos el Nuevo Testamento, en Efesios 1, Pablo dice que en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Es decir, así como Melquisedec bendice a Abraham y bendice a todo el pueblo que habrá de resultar de Abraham, también Cristo nos bendice a nosotros por medio de esa bendición que da al morir en la cruz por nosotros. Entonces, igual que todos vienen de Abraham de manera física, todos los que hemos confiado en Cristo venimos de Jesús de manera espiritual. Entonces ese es el tipo de revelación del que habla Hebreos, que nos ha hablado. Abraham diezma a Melquisedec. Interesante, dice, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa sagrada al Señor. ¿Qué está hablando aquí Levítico del diezmo? Bueno, es un reconocimiento tácito de que no somos dueños de lo que tenemos. De que así como venimos a este mundo, así nos vamos a ir también. No importa cuánta riqueza lleguemos a amasar acá en la tierra. ¿No es malo ser rico? No, te quita a lo mejor unas cuantas preocupaciones, pero no te las va a quitar todas. Y finalmente, está como el chiste del hombre que llega al cielo con sus lingotes de oro porque era muy rico y todo el oro que tenía lo mandó fundir, llega al cielo con sus lingotes de oro y dice, bueno, ya llegué, ¿dónde me toca morar? Dice, pásale, estás aquí a la esquina, sigue esta calle de oro y deja el pavimento ahí al lado. De nada nos va a servir el tesoro que amasemos en esta tierra. Así que trabajemos, pero no nos matemos tampoco en el trabajo. Seamos diligentes, seamos buenos trabajadores. Dicen que, decía por ahí, me parece que Lutero decía, el zapatero cristiano no hace su labor poniéndole crucecitas a los zapatos, hace su labor haciendo buenos zapatos. Seamos buenos trabajadores. Y bueno, eso es de la vida de Melquisedec. Les recomiendo volver a leer esos pasajes de Melquisedec y volverlos a cotejar con la Escritura. Pueden leer en su estudio, viene un poco más de detalle ahí, pero me parece fascinante cómo Dios nos habló de muchas maneras y de muchas formas del pasado en la vida de Melquisedec. Otro pasaje, otra postal que vamos a ver, viene en Génesis 18, Abraham y los 3 visitantes. Este pasaje se me hace de lo más fascinante, vamos a verlo un poco. Si tienen sus Biblias por ahí, las pueden abrir. Me parece interesantísimo este pasaje, déjenme ponérselos aquí en la pantalla. Y empiecen a notar cómo el pasaje cambia del singular al plural y viceversa. Van a ver para dónde vamos. En Génesis 18 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Imagínense un día de verano de Houston, estás afuera acampando, obviamente ellos lo que hacían, su mujer estaba allá adentro y él estaba afuera tratando de refrescarse, y alzó sus ojos y
miró, y he aquí 3. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Primero, le apareció Jehová, le apareció Dios. En otras traducciones, por ejemplo aquí, una traducción un poco más moderna, dice el Señor, viene en mayúsculas porque se está refiriendo a Dios. Se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre mientras estaba sentado, y cuando, fíjense, se le aparece el Señor, pero cuando levanta los ojos, ¿quién está? 3 varones parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él sabía quién era, o quiénes eran. Y él dijo, ¿qué? No le dice señores míos, le dice Señor mío. Si ahora ella ha hallado gracia ante ti, ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Fíjense, le dice Señor mío, está hablando casi como Yoda, ¿no? Cambiando de... sí, como confundiendo los tiempos. Y luego dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego, fíjense, entre sus ojos le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Se traiga ahora un poco de agua, lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después salgan delante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada, sí, pues tenían hambre. Y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. También tomó cuajada, leche de becerro, etcétera, etcétera. Entonces ven cómo le respondió uno de ellos, dijo, ciertamente volveré a ti ese tiempo en el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba atrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros. Tendré placer después de haber envejecido, siendo también yo viejo como mi Señor. Hay aquí un paréntesis, no sé, a mí me tocaron 2 embarazos de mi esposa. Y no sé, pero ya como para el 8º, 9º mes, ya estaba cansada. Ya era como que o sea, y le tocó joven. Ahora imagínense estar de 9 meses con 99 años. Yo creo que por eso se rió. Y el Señor dijo, fíjense otra vez en este pasaje, el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Entonces, lean este pasaje, es increíblemente fascinante cómo cambia del singular al plural, y muchas veces lo pasamos de alto, pero eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. Hay una teofanía, ¿sí? Esa es la otra palabra, teos, Dios, faino, aparición, una teofanía, pero aparece en forma de 3 hombres. ¿Qué concluyen a lo mejor ustedes de este pasaje? La Trinidad. ¿Sí? Hay unos teólogos que también dicen que puede ser Dios y ángeles. Puede ser. Miren, honestamente no es una aparición o una referencia muy directa a la Trinidad. Sí, algunos teólogos están en la cerca aquí. No sé, yo no me he tomado una posición de un lado o del otro, pero me parece muy interesante cómo invariablemente ahí en el hebreo se puede ver también. En inglés no lo lean este pasaje, porque se va a perder ahí, porque incluso los singulares y plurales son más claros en el español. En el español se ve aún más claro. Interesante. Y la última postal que vamos a ver hoy es esta postal de Abraham y el sacrificio de Isaac.
muchas veces decimos, bueno, ¿qué tiene que...? ¿Por qué? Si Dios ya sabía cómo iba Isaac a responder, ¿para qué lo hace pasar por esta prueba? ¿Para qué, pobre, torturarlo con esta idea de que a lo mejor su hijo va a ser sacrificado? Y déjenme decirles algo, primero, para empezar. Abraham ya tenía una experiencia y una relación muy sólida con Dios cuando esto sucede. Primero. Y número dos, Abraham sabía con quién estaba tratando. Y Abraham sabía que si ese era el hijo, Isaac era el hijo de la promesa, aunque muriera, Dios lo podía resucitar. Y vamos a ver en este pasaje cómo esos ecos de la resurrección se ven muy claros. Este pasaje viene en Génesis 22 y ustedes lo conocen, no lo voy a leer todo, pero si se fijan, entonces Dios le dice, ve, haz un sacrificio, sacrifica a tu hijo, ve a este monte, hazlo ahí y yo te voy a ir dando instrucciones. Eso es más o menos lo que dice la historia. Esto viene también después de que le tratan de dar Sara y Abraham una ayudadita a Dios con su esclava Agar, y Agar tiene una hija, un hijo, Ismael, y de ahí viene toda la descendencia árabe, y adivinen que se siguen dando de trompadas en el Medio Oriente hasta nuestros días, por ayudarle a Dios. Viene entonces este pasaje, nace Isaac, Sara tiene a Isaac, y a esto, fíjense lo que sucede. Él es dirigido a este monte que se llama Monte Moria, y en este monte es donde van a hacer esto. Si se ven esta imagen es lo que muestra, y si ven hasta arriba, en esta imagen pusieron la estrella del Edén como un presagio de la venida de Cristo. Eso es lo que significa esa estrella. Sucede esto en este monte. Entonces Salomón, interesante que en ese mismo monte donde sucede este incidente de Isaac, es donde Salomón construye el templo de Jerusalén, el mismo templo que después, cuando Jesús es crucificado y muere, es el mismo templo donde el velo se rasga, y no era así como un velo de novia, era un pedazo de tela, pero grueso. Eso, para que se rajara, era tremendamente fuerte. Y Cristo, interesante, destruye el templo. Dice, yo destruiré este templo, pero en 3 días lo reedificaré. Y ahí mismo da la aclaración. Estaba Jesús hablando de su propio cuerpo. Ahí es en este templo, en este monte, donde sucede todo esto de la construcción del templo y la referencia de Jesús del templo. ¿Qué más pasa por ahí? Cuando termina y el ángel le dice, no pongas tu mano sobre tu hijo. Cuando lo va a sacrificar, está ahí Isaac y le dice, oye, pues qué bien, ya tenemos aquí todo listo, pero ¿qué vamos a hacer con... ¿No tenemos un cordero? ¿Dónde está? Y dice el pasaje, Dios mismo se proveerá de un cordero para el holocausto. Dios mismo se va a proveer un sacrificio para el holocausto. El sacrificio del Hijo es el Cordero de Dios. Es el que reconoce cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el sacrificio de Isaac vemos un presagio de lo que iba a venir posteriormente. Porque el sacrificio de Isaac no iba a hacer nada para salvar a la humanidad. Pero el Cordero de Dios, ese sí quita el
pecado del mundo. Aquí finalmente tenemos entonces un pequeño fragmentito que dice, los dos iban, ¿cómo? Juntos. Los dos iban juntos. Iba Abraham, imagínense la escena, imagínense el corazón pesado de Abraham subiendo este monte a cuestas y pensando, wow, Dios me pidió que hiciera esto, no lo quiero hacer, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Los dos iban juntos y fíjense lo que sucede aquí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan? Juan 3:16. Iban juntos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, en la salvación y en el trabajo de salvación del hombre, Jesús no iba solo, iba de la mano de Dios. Y cuando ora en el huerto de Getsemaní y dice, Señor, no quiero hacer esto, que pase de mí esta copa si es tu voluntad, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y es así entonces que Dios manda a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso, mis hermanos, que Dios en muchas formas, hace mucho tiempo y en muchas maneras nos habló por los profetas, y esa era la forma en que los primeros apóstoles evangelizaban. Cuando Pablo iba a un pueblo nuevo, ¿qué era lo primero que hacía? Buscaba una sinagoga. Y yo casi que me lo puedo imaginar en una sinagoga a la usanza que hacían ellos de levantar la mano derecha para hablar y decir, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y de muchas maneras, habló por medio de los profetas. Y yo les quiero hablar de esa persona de la que ellos estaban hablando. Juan 8:56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. ¿Quién está hablando aquí? Jesús está hablando. Él dice, Abraham, Jesús hablando, Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio. Porque Dios de muchas formas y de muchas maneras enseñó a Abraham. Tal vez no de manera tan clara como la tenemos nosotros, pero le enseñó y vio lo que habría de venir. Y dice que, y se alegró. Y yo me alegro que estamos viviendo en estos tiempos donde tenemos la revelación completa de Cristo y podemos verlo, podemos abrir su escritura y disfrutarlo. Déjenme terminar con estos 3 pasajes muy rápido. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice Génesis 14:18. Tenemos un sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos hacer más sacrificios. Él ha hecho ya el sacrificio por excelencia y no se necesita sacrificar nada más en este mundo. El sacrificio está. Cuando Él terminó, dijo que consumado es, tetelestai, la palabra. No hay nada más que agregar. Génesis 18 dice, el Señor apareció 3 varones. Esta aparición a Abraham le cambió la vida. Yo me imagino, a lo mejor estaba filosofando, no sé, pensando en el calor, o a lo mejor estaba admirando la creación fuera de su tienda y viendo las grandes maravillas que Dios había hecho. Pero Dios llega a él entonces de una manera personal. Y le habla al corazón y le dice, voy a hacer grandes cosas con tu vida. Tengo un gran propósito para el pueblo, porque a través de tu pueblo va a venir el Salvador. Y nosotros podemos tener esa misma relación que tuvo Abraham con Dios y tener esa relación que él tuvo. Y finalmente Dios se proveerá de cordero. Dios restaura del pecado.
A veces podemos pensar que hemos caído demasiado bajo, pero Dios ya se provió de un cordero. El cordero vino a quitar el pecado, a limpiar el pecado, y nosotros somos partícipes de eso si queremos aceptarle, y podemos participar de esa limpieza y de esa relación que Dios nos da con Él. Amén.